que tengo un árbol. ¿Alguien sabe lo que es un recorrido en preorden? ¿Cómo es? Me voy por mi hijo izquierdo, después de mi hijo, antes de visitar el resto, me voy por mi hijo izquierdo, me voy por mi hijo izquierdo hasta el final, ¿cierto? Y después me voy devolviendo. En el fondo uno recorre el árbol, algo así, ¿no? ¿Sí? Mi idea es que yo me voy a meter lo más profundo que pueda y cuando ya no pueda meterme más para abajo, me voy a ir volviendo. Por eso busqué profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el DFS? Extender esto, pero grafos generales que puede contener sí. Pongan atención aquí, porque yo creo que el DFS es más bacán que el BFS porque me da como caleta de información de la estructura del grafo. Me habla de siglos, de caleta de cosas. Bueno, si se fijan, aquí voy a hacer el DFS con un grafo dirigido, porque el BFS tiene, de alguna forma tiene más sentido para los grafos no dirigidos, que el DFS es un poco más general. Entonces, ¿cómo explicar? Para cada nodo, voy a explicar el algoritmo y después vamos a entender qué información nos da. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Para cada nodo, yo voy a tener una variable global, o estática. Y para cada nodo, yo le voy a ir anotando un número que va a corresponder al tiempo, en el fondo, en que yo lo visité por primera vez. ¿Ya? Le voy a llamar el tiempo de entrada. Y además, yo voy a mantener en el fondo en un stack cuáles son los nodos que yo tengo en mi recursión, ¿sí? Porque yo tengo que hacer una recursión y esto es como devolver. ¿Ya? Entonces, voy a mantener esas dos cosas. Entonces parto en un nodo cualquiera, igual que el BFS parto en un nodo cualquiera y lo meto en stack. Veo todos mis vecinos y elijo alguno por el cual meterme. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el BFS yo metía a todos a la cola. Aquí yo voy a escoger uno. Y cuando me termine de expandir por este, voy a volver aquí y ahí voy a visitar el otro. ¿Sí? Entonces, supongamos que me voy por el 2. ¿Ya? Entonces meto el 2 al stack y veo los vecinos del 2. Desde el 2 me voy a sus vecinos, lo meto al stack y veo los vecinos del 5. Si fijan en el 5, bueno, se fijan que yo estoy anotando 1 porque entré en el tiempo 1, aquí entré en el tiempo 2 y aquí en el tiempo 3. Aquí el vecino del 5 es uno que yo tengo en el stack. ¿Ya? Cuando me pasa eso, es decir, yo hago una visito una lista que me lleva uno que yo tenía en el stack, vamos a llamar que eso es una ¿se ve azulito? Sí. Vamos a decir que eso es una back edge. Después voy a explicar por qué. ¿Ya? Y desde este nodo yo ya terminé de expandirme, entonces lo marco como que ya está listo. ¿Sí? Como terminé de expandirme por el 5, me devuelvo en la recursión al 2. El 2 no tiene más vecinos que visitar. Entonces, me vuelvo una vez más en la recursión. Y al 1 sí le quedan vecinos por visitar. ¿Sí? Entonces, me expando por alguno de ellos. Supongamos el 4. Ya, el 4 puede visitar el 2 y el 3. Supongamos que me voy por el 3 ya no tiene más vecinos, me vuelvo a la recursión. Si se fijan, aquí el 4 tenía una arista a un nodo que ya estaba en el árbol. ¿Ya? A un nodo que ya está en el árbol y que tenía tiempo de entrada anterior al que yo tengo. ¿Sí? En ese caso vamos a decir que es una cross edge. ¿Sí? Después se va a entender por qué. ¿Sí? Cuando me vuelva a la recursión después voy a tener el 1. ¿Sí? Del 1 tengo una arista a un nodo que ya está en el árbol, pero que tiene tiempo de entrada mayor. ¿Ya? En ese caso yo voy a decir que es una forward edge. ¿Sí? ¿Después se va a entender?
Ya, entonces si se fijan, cuando hice DFS desde este 1, puedo visitar todos estos nodos, pero me quedan los de arriba. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es DFS desde todos los nodos hasta de la misma forma que hice DFS para las componentes conexas, tengo que hacer lo mismo para DFS. Pero aquí en el caso del grafo dirigido, el concepto de componente conexa no es tan claro, ¿cierto? Entonces puedo hacer lo mismo desde 6, desde 6 yo puedo ir al 1 y al 7. Si se fijan, desde el 6 yo voy a tener una cross edge hasta este porque es un nodo que ya está en el árbol y este es un nodo con tiempo de entrada menor. Y lo mismo va a pasar para el 7. Y ahí así al final termina mi DFS. El resto va a quedar más claro porque le llamo back edge y forward edge y cross edge. Si se fijan, cuando yo hago un DFS, en el fondo me va a construir como un árbol se llama un spanning tree, un árbol cobertor. Es decir, que es un subgrafo del árbol que es un árbol. ¿Se entiende? Este grafo acá es el mismo que está acá, pero dibujado de otra forma para que quede más claro. Las aristas que estaban en negro yo le voy a llamar tree aristas del árbol. ¿Se entiende que el DFS en el fondo me va a generar como un árbol cobertor del grafo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, no un árbol, me va a generar un bosque que se llama. Un bosque es un conjunto de varios árboles. Si se fijan, porque me va a generar dos árboles, el que está acá y el que está acá. ¿Se entiende eso? ¿De partida? Que el DFS me genera un árbol cobertor del grafo. Entonces, ¿sí? Claramente hay distintos tipos de árboles, o sea, uno puede generar una cantidad grande de árboles cobertores, ¿no? Exacto, mira, si se fijan, si yo hubiera partido desde el 6, en vez desde el 1, no hubiera tenido que hacer dos DFS, me hubiera bastado con uno. ¿Sí? Y estas ya no hubieran sido cross edges, sino que hubieran sido aristas del árbol. Entonces es importante, sí, puedo generar varios árboles cobertores, bosques cobertores. Pero en general vamos a ver que cuando hacer un DFS eso no me importaría en el fondo desde cuál nodo yo parto. Entonces, pasamos a revisar por qué estos nombres. Si se fijan, si es que yo tengo, el primer caso, esta arista yo le llamé back edge porque iba desde un nodo a un nodo que estaba en el stack. Entonces, si se fijan, en el árbol eso va a significar que yo voy a tener una arista hacia atrás, en el árbol. ¿Ya? Por eso yo la llamo back edge. La forward edge, si se fijan, era cuando yo tenía una arista de un nodo hacia un nodo que ya había sido visitado y tenía tiempo de entrada posterior. Eso quiere decir que va hacia abajo en el árbol, ¿sí? Es una forward edge. Y el otro, en cualquier otro caso, nosotros le vamos a llamar una cross edge, ¿sí? Porque como que no relacionan partes del árbol como independientes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué le llamo back edge, forward edge? Ya, algo importante. No sé si alguien tiene la intuición, pero ¿qué información me dan las back edges? ¿Ya? Cada vez que yo tengo una back edge es un ciclo. ¿Sí? O sea, eso es lo importante, por eso digo que el DFS me da harta información de la estructura del grafo. Entonces yo podría ocupar DFS para encontrar los ciclos. ¿Ya? Cada vez que tengo una back edge, entonces significa un ciclo. Por la otra vista no significan ciclos, ¿sí? Entonces solo los back edge significan ciclos. ¿Ya? ¿Ya aclaró eso? En caso de grafos no dirigidos, voy a hablar de eso. De hecho voy a hablar ahora eso. Grafo no, ya, esto lo expliqué para grafo dirigido. Veamos a ver qué consideraciones hay que tener ahora cuando uno tiene grafos no dirigidos. Lo primero es que uno va a guardar la cuestión como lista de adyacencias. En el fondo lo que hace es meter la lista de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, cuando yo hago el DFS, me voy a devolver por la lista, ¿ya? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta de ese problema?
Porque yo en la lista de adyacencia yo voy a tener la lista de acá para acá y de acá para allá. Entonces cuando yo quiera visitar los vecinos de este, voy a tratar de ir para allá, que es del nodo que venía. Entonces eso tengo que tratar de evitarlo en primera instancia. ¿Sí? Entonces tengo que recordar de alguna forma desde quién vine para no considerar ese caso hacia arriba. ¿Ya? Primera condición. Porque eso me estaría como dando un ciclo, pero que en verdad no es un ciclo. Lo otro, que es bastante importante cuando uno hace, muy importante cuando hace DFS en grafo no dirigido, en grafo no dirigido solo van a ver backlinks, no van a ver ni forward ni cross. ¿Pueden ver por qué eso? Es porque si es que cross edges, ¿por qué no van a ver? Es porque si hubiera una cross edge, yo lo hubiera visitado desde el otro lado. ¿Sí? Entonces no van a interesa. Y forward edges tampoco. Pero sí va a pasar algo extraño, en que cuando yo haga el DFS, ya voy a marcar esa como back edge, pero cuando me devuelvan el 1, voy a tratar de devolverme de nuevo por acá. Eso va a ser como el mismo problema que tenía cuando me devolvía por el padre, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso, de no recorrer las aristas dos veces. ¿Ya? Eso es importante. ¿Se entendió ese problema que tengo con grafos no dirigidos? Que yo voy a tratar de recorrer las aristas dos veces, entonces voy a tener que tratar de acordarme de no recorrer las dos veces. ¿Sí? Dos veces me refiero a que voy a recorrer las de ida y de vuelta. Tratar de recorrer las de ida y de vuelta. Entonces la última cosa es ¿en qué tiempo corre esto? ¿Cuál es el orden? ¿Quién no más? ¿Ve por ahí? Ah, El dirigido debería ser B+. ¿y en el no dirigido? En los dos casos es B más C, igual que en el BFS. Si fijan, es lo mismo que el BFS. Cada lista la recorremos una vez. ¿Sí? Y al menos tenemos que meternos por cada año. Ya, entonces, aquí también hice como un punteo, DFS por el orden B más E. La paquete evidencia la existencia de un ciclo en un grafo dirigido solo por el paquete. Y lo que decía que hay que tener cuidado en un grafo no dirigido de no recorrer las aristas por es decir, volver a su padre o recorrer por una package de nuevo y tratar de decir que una forward. Resumiendo todo lo que hicieron. Hacemos el play. Ya, entonces tengo mi grafo, voy a guardar una variable t que va a ser global, que me va a guardar el tiempo de entrada, ya. Va a partir en 0 y lo voy a ir incrementando. Ya. Entonces cuando visito un nodo, lo primero que hago es marcarle su tiempo de entrada y aumentar el 1 el tiempo de entrada. ¿Cierto? Ok. Lo otro que voy a decir es que los nodos van a tener estados. ¿Sí? Existen básicamente tres estados. Un nodo que todavía no lo he explorado, ¿sí? Todavía no he hecho nada con ese nodo, que lo vamos a llamar no visitado. Vamos a tener nodos que están en el stack, ¿sí? Es decir, que todavía me falta expandirme por ellos. Y vamos a tener nodos que ya están visitados, es decir, que están marcados con celeste en el dibujito que yo tenía recién. Y ya están en el. Entonces cuando entro un nodo, lo primero que digo lo meto al stack. ¿Sí? Digo que está en el stack. Y voy a recorrer todos los vecinos. Y aquí tenemos varios casos. Uno es que si el nodo no está visitado, ¿sí? Quiere decir que me tengo que expandir por él. Así que llamo recursivamente a la función. ¿Ya? ¿Qué pasa si estaba en el stack? Es una package. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podría poner código que haga algo porque encontré un sitio. ¿Sí? Otro caso es que esté marcado como, claro, no es ni no visitado ni está en el stack, sino que ya está en el árbol, y ahí hay dos casos. Uno, si es que el tiempo de entrada del nodo B es menor que el del nodo U, es decir, este es el nodo del que yo parto y este es el vecino. Si,
Este debe ser mayor que 0. Si es que el nodo al que yo voy tiene mayor tiempo de entrada, quiere decir que es una forward edge. ¿Sí? ¿Se entiende por qué eso? ¿Sí? ¿Todo claro por qué decir que el tiempo de entrada mayor es una forward edge? Entonces aquí podría ser algo con una forward edge. Y en caso contrario, digo que es una cross edge. Cuando termine, me devuelva todas las recursiones, ya no me queden más nodos por visitar, digo que este ya lo visité. ¿Sí? Y lo marco como visitado. ¿Se entiende? Esto lo noté como por completud, pero en general no me interesan estas cosas, sino que más le interesan las packages. ¿Sí? Entonces este código en ciertos casos se podría simplificar. ¿Ya? Después vamos a ver una utilidad para el DFS y voy a dar se va a hacer DFS y este código se va a tornar un poco más simple. ¿Sí? Entonces, los forward edge no dan ninguna información aparte de ese forward. Porque los back te dicen que hay ciclos, pero los forward. No te dicen que hay ciclos, pero dependiendo del problema, te podrían dar alguna información. No sé. Sí. ¿Qué decir? Entry time es igual a E más. Ya. Igual que en el BFS también tenemos esta parte del código que es como la que trata de hacer DFS por cada uno de los nodos. Ya, aquí sí lo noté. Entonces ya primero inicializo las cosas, ¿cierto? Parto aquí, inicializo el entry time en 0. Pongo en menos 1 todo esto entry time. Y esto es lo mismo que el DFS. Si es que el nodo no está visitado, me meto por ahí. ¿Sí? También esta parte del código es muy similar al DFS. Ya, antes de terminar esta parte y dejarlo en recreo, dos cosas. El entry time en general no me da mucha utilidad. El entry time lo necesito para poder distinguir entre cross edges y forward edges. ¿Sí? En general, cosas que me son más útiles son anotar en qué nivel del árbol me queda cada nodo. ¿Sí? ¿Entiendes lo que digo? Eso me queda súper útil. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es a los nodos que visito por acá, ponerles que están en un nivel más abajo que yo. ¿Sí? Y la otra cosa que